Bueno, ya de retorno en su programa favorito de esta hora, en un 2x1 Express. Y hoy tenemos a Erika Sánchez y con ella vamos a tratar unos temas muy interesantes que muchas veces nosotros no le damos tanta importancia, pero sí van creando un problema a nivel nacional y es un tema de mucha actualidad porque pasa todos los días y a cualquier hora. Y nos referimos a delitos menores, entre ellos está la fullería y otras cosas más. Buen día, Erika. Buenos días, don Manuel. ¿Cómo está usted? Un gusto estar aquí con ustedes. Erika. Muy buenos días. Si uno va a un colmado y uno dice, dame un bizcocho de eso, y uno se come el bizcocho y después dice, yo no te voy a pagar. ¿Qué pasa ahí? Es un delito, un delito de un mala paga, de una persona que lamentablemente ha cometido una fullería. La ley la denomina la fullería. Cuando usted elige un producto determinado y no lo paga, sabiendo que no lo iba a pagar, porque cuando usted eligió ese bizcochito, usted, ¿verdad?, sabe que no tiene el dinero. Cuando usted se va a un hotel y duerme en una habitación o utiliza los servicios, cuando usted se va a un restaurante y se come la comida y usted sabe que no lo va a pagar, pues usted está cometiendo un delito de fullería que le puede costar fácilmente de 3 años a 3 meses. Y esos delitos se pueden ver en otras áreas, por ejemplo, los mecánicos. Bueno, no, porque la fullería solamente aplica a alimentos. Cuando usted lamentablemente lo pide, se lo come y no lo paga, exclusivamente. Ya cuando, que es el punto principal que queremos traer en el día de hoy, cuando usted realiza una contratación con un mecánico, con un plomero, con un agrimensor, con un profesional determinado, con una persona que tenga un oficio, y usted le pide que realice ese trabajo, le da un adelanto, ¿verdad? Y la persona le realiza el trabajo, pero después usted no le paga, entonces usted está cometiendo otro delito que es mucho más fuerte, que se denomina fraude. Y este delito de fraude está calificado de materia penal sobre la ley de trabajo realizado y no pagado, que es parte de los vicios que se tiene en este país muchas veces con personas donde se vulnera sus derechos. Fíjense aquí cómo presentamos una imagen de la mecánica. Lamentablemente, este mecánico que viene, que se le pide que le haga el arreglo, esta persona que se le pide, mira, rómpeme este candado porque no puedo abrir, o hay que hacer un trabajo de herrería determinada y no se le paga. Las personas que contratan agrimensores en nuestro país también sufren de esa situación en donde no terminan el procedimiento del deslinde. Vemos en la imagen aquí también este plomero, ¿verdad?, que en un momento determinado se le contrató para hacer el trabajo, pero resulta que así como está el delito para la persona que realiza la contratación y no le paga, también está el delito para las personas a las cuales no... tú realizas el trabajo realizado y no pagado, y trabajo pagado y no realizado. Como el caso de cuando uno le da el dinero, ahí vemos la imagen del dinero, a una persona determinada, pero se nos va. ¿Cuánto no hemos sufrido problemas con los carpinteros? Que los carpinteros, lamentablemente, tú les das una parte para que te hagan el trabajo con la madera y resulta que la persona se va. Señores, esto es algo delicado, porque usted no puede estar recibiendo ese dinero y entonces no dejar de hacerlo. Ahí hay una imagen, Erika, de un escritorio y un vidrio. El vidrio le quedó chiquito al escritorio. Entonces, ¿cuál es el caso ahí? Quise traer esta imagen porque observen aquí este trabajo donde se pidió este cristal. Y resulta que esa mesa también fue mandada a hacer. Y nos encontramos con el dilema de cuál de los dos tiene el problema. El carpintero que hizo la mesa o la persona que hizo el cristal. Porque vemos aquí el problema del espacio que le queda en el aire y también el espacio de la anchura. Pero resulta que esto fue un caso real en donde la persona mandaron a hacer esa mesa
y la mesa resultó que cuando se colocó el vidrio por primera vez también dio un problema. Y era que la mesa estaba curveada. La mandaron a arreglar y cuando la enviaron a arreglar le quitaron la curva, entonces la mesa se puso más grande. Y la prueba de que la mesa se puso más grande fue que el cristal, cuando se le puso, resultó que ahora el cristal es más pequeño. Y no solamente el cristal es más pequeño, sino que queda un orificio abierto. Entonces, aquí no estamos hablando sobre la base de trabajo realizado y no pagado, o trabajo pagado y no realizado, porque tenemos el problema aquí, en este caso especial, en donde sí se pagó. Hay una inconformidad. Sí hubo un trabajo. Hay una inconformidad. Y hay una inconformidad. Entonces, aquí hay una demanda en daños y perjuicios. Erika, donde las personas tienen que tener cuidado al momento de entregar las mercancías y las garantías que se tienen que dar. Y cuando el caso es laboral, por ejemplo, que usted contrata a una persona para pagarle una cantidad de dinero para su empresa y no le paga, ¿cómo se tipifica esa parte? Bueno, resulta que el Código Laboral y la Ley 43 de trabajo realizado y no pagado y no realizado tienen una similitud que choca en un momento determinado. Y tenemos jurisprudencia de manera constante que han sido repetidas, porque el caso se da, en donde el tema del trabajador y el tema del profesional o el que tiene el oficio no se debe de mezclar en sí. Pero puede chocar que un trabajador pueda solicitar el calificativo penal, porque en el Código Laboral se establece el mismo calificativo del que no paga, pues va a tener una sanción de prisión. Pero resulta que tenemos la instancia laboral a través del Ministerio de Trabajo, a través de los juzgados de trabajo, pero también el trabajador tiene la instancia penal. Entonces, aquí entra el dilema donde han surgido casos que te pongo el procedimiento en materia laboral, pero también te pongo el procedimiento por materia penal. Y la semana pasada estábamos haciendo la observación que cuando hay una instancia por encima de lo penal, ¿qué pasa? Se detiene. Se tiene que esperar a que se termine la parte del juzgado laboral. Porque, ¿qué pasa aquí en materia laboral? Si la persona o la empresa no le puede pagar al trabajador, entonces entra con el calificativo penal y se puede ir a la instancia penal donde se establece el delito de trabajo realizado y no pagado. Pero hay muchos temas ahí, Erika, porque mire, sobre todo pasa con muchos mecánicos, que tú le dices, yo quiero cambiar esa pieza, o quiero que tú me repares el vehículo, pero tú no sabes cuánto va a costar la reparación. Por ejemplo, quítame ese motor de arranque. Sí, pero... Y si el tipo hace el trabajo y todo, y después te dice, son 10,000 pesos. Y tú no lo tenías. Y tú sabes que 10,000 pesos tal vez es demasiado. Entonces, ¿cuáles son las prevenciones que hay que hacer en esos casos? Siempre el profesional tiene que tener conocimiento previo del trabajo que se va a realizar. Es muy importante que usted realice todo por escrito. Recuerden que la base de la prueba por escrito es por excelencia. Claro está, los testimonios son muy importantes. Ahora mismo hay jurisprudencia que apoya mucho los testigos. Pero en el caso en el que usted señala, Manuel, el mecánico siempre tiene un instinto y te da un precio sobre la base del trabajo a realizar. Y ahí es donde usted tiene que coordinar con ese mecánico. ¿Cuánto me cuesta el solucionar ese ruido antes de que él realice el trabajo? Claro está, que cuando él entre a mover todo el motor y los engranajes, él se va a encontrar con una junta que está rota, con un alambre que está roto, con esta cosita que está rota, que son trabajos adicionales que muy bien el mecánico te va a decir, mira, esto tiene problema y esto tiene problema y esto tiene un costo adicional. Si usted quiere, entonces lo paga, y si no, entonces no lo paga, pero ya le está contratado per se para quitarme el ruido X determinado. Entonces hemos llegado a un acuerdo sobre la base de un monto y lo que se requiere de digamos las piezas, ¿verdad? Ya se sabe que es un costo adicional. Por lo tanto, aquí lo que se tiene es que siempre mantener la comunicación con el mecánico y no le dejes sin pagar,
Porque si no le pagas a ese mecánico, entonces ese mecánico es un mala paga. te va a someter a la justicia. Eres un mala paga, esa es la palabra. Eres un mala paga y ese mecánico te va a someter a la justicia por la vía penal, donde puedes llegar hasta un mínimo de 3 meses de prisión, hasta 3 años, donde se hace, ¿cómo se hace? Usted va a la fiscalía y usted le va a poner en mora a esa persona mediante un acto de alguacil o una notificación que le da el fiscal, donde hay 5 a 15 días, donde le va a decir, mire, tiene que pagarle a ese mecánico, y si usted no le paga, entonces se inicia automáticamente el proceso. Y ese proceso va de la mano con una indemnización en daños y perjuicios. Es decir, que si ese mecánico usted le tenía que pagar 30,000, fácilmente le paga 30, los 30 va a tener que pagar más 300,000 pesos, digamos, de indemnización, como le pasó a un agrimensor que no quiso o no pudo terminar el trabajo de deslinde y él había recibido 36,000 pesos, él se perdió por 2 años, pues él inició su proceso de trabajo pagado y no realizado, y la sentencia aprobó que él fuera condenado para pagar los 36,000 pesos y condenado a pagar 300,000 pesos por daños indemnizatorios. Y se salvó, en la corte se salvó porque en primer grado fue condenado a prisión de 3 años, pero en la corte, cuando ellos fueron al recurso de apelación, la corte dijo, no, esto es un delito, vamos a castigarlo económicamente, vamos a condenarlo, pero vamos a permitirle tener la libertad, siempre y cuando cumpla con los diferentes requerimientos que le vamos a pedir. ¿Cuáles fueron? Mantener el mismo domicilio, el impedimento de salida y visita por 2 años, porque entonces se les redujo la pena, 2 años para firmar en un libro. Es decir, que esta persona se salvó a chepa de no ir a prisión 3 años. Pero, ¿y si él no hizo el trabajo? Pero si él hace el trabajo y el cliente no le paga, es lo mismo. Es lo mismo, que eso es parte de lo bello que tiene esta ley. Si él hace el trabajo y el cliente no le paga, entonces al cliente le corresponde pagar el trabajo, pagar los daños y perjuicios y la indemnización, y a ver si encuentra un juez como este del caso que le estoy expresando, donde le pone una condena de pena cumplida con requerimientos establecidos. Yo entiendo, Erika, por lo que tú acabas de decir y has estado exponiendo aquí en el programa, que todo debe hacerse por escrito. Sí. O sea, para usted evitar cualquier situación legal, porque a veces, por ejemplo, un mecánico te destapa un motor para arreglarte X pieza, pero ¿qué pasa? Que en el proceso se encuentra con otras situaciones que hay que arreglar también, entonces eso dispara el precio. Y no se complique. Pero tiene que comunicárselo al dueño. Claro, pero usted mecánico, no se me complique. Ponga al mismo cliente a escribir. Si usted no sabe escribir, porque tenemos muchísimos mecánicos que no son letrados, ponga al mismo cliente a escribir. Usted, trabajadora doméstica, ponga a la misma cliente a escribir. O pida una cotización previo. No, porque estamos hablando de micros pero, Erika, y si empresarios, porque son, ¿verdad? Y si yo pongo a pintar mi casa. Y hay muchachos en el barrio, ¿verdad? Chago, píntame la casa. Pero yo no hago ningún contrato ni nada. Pero ¿qué sucede? En ese proceso, yo no cuadro cuánto es cuánto es el pasar. Usted no puede estar poniendo a nadie a trabajar sin saber cuánto es que le va a pagar. O el muchacho se cae y se rompe un pie. ¿Qué pasa ahí? Ya, eso es otro proceso. Que Dios te libre, para la próxima semana o en el transcurso del mes. Esos son uno de los riesgos, señores, de contratar personal. Porque si esa persona se cayó y usted no tenía condiciones, lamentablemente, si usted no tiene un contrato por escrito que diga que todos los accidentes que ocurran son responsabilidad de la persona, del contratista, porque tiene que tener su seguro médico, porque tiene que tener su seguro de accidente, entonces ahí es donde viene que usted puede ser corresponsable para pagar esos daños, porque muy bien esa persona puede caer y romperse una pierna o un brazo y quede imposibilitado de trabajar, pero muy bien puede perder la vida. Entonces la familia
de esa persona si pierde la vida, entonces a usted es que le va a decir, bueno, pues tiene que pagar los daños y tiene que pagar una indemnización por esta situación porque usted no cumplió con tener un contrato, un acuerdo escrito que confirmara la responsabilidad. Y también aquí viene la parte de identificar de quién fue la negligencia, porque si la negligencia es del trabajador, también se va a probar, pero si la negligencia es del empleador, en este caso, quien contrata el servicio, el contratista, entonces también se va a identificar como sus cascos, como su escalera, su piso. Erika, te vamos a pedir que nos abunde sobre este tema y otros más de trabajos así en la casa, porque hay muchos casos y que están ahora mismo en juicio, en demandas. Así que vamos a hacer una pausa. Muchas gracias, Erika. Vamos a hacer una pausa y cuando retornemos tendremos aquí, ¿verdad?, al comunicador deportivo, el crítico deportivo, Luis Méndez, ¿verdad?, y los deportes. ¿Usted estaba en el Super Bowl anoche? Estaba en el, vamos a hablar del Super Bowl. Y ganamos, Mahomes ganó. El mejor cronista de deporte, ahí está, ¿verdad? Gracias, Sasa. Vámonos a una pausa y retornamos en breve.